Bueno, buenas tardes, muchas gracias a quienes nos están acompañando por las redes, por seguir aquí con nosotras. Muchísimas gracias a Rosendo González y a Adriana Pantoja que mandaron saludos. Gracias también pues a Shanti que nos estuvo acompañando. Bueno, estamos aquí cumpliendo un encargo, ¿no? Si les parece bien, ahora vamos a abrir un espacio para la conversación y la retroalimentación, y quienes están en redes y quisieran compartir una reflexión o una pregunta o lo que quieran, lo pueden escribir y nuestra compañera Isis García nos va a ayudar transmitiendo lo que ustedes pongan para que lo podamos discutir aquí, y después empezamos la segunda parte de la sesión de hoy, que es sobre poéticas del encuentro. Ese va a ser el tema, hablar de la necesidad de los encuentros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, buenos días. Agradecer, por supuesto, la primera intervención de este seminario y de esta cátedra, Rafael, y quisiera resaltar solamente el hecho de que a partir de estas violencias que nos cruzan, de estos momentos, de estos años largos y terribles que hemos estado viviendo, particularmente en México, a partir de tu exposición me pongo a reflexionar sobre los dobleces de la amistad, los dobleces del afecto, en donde también es importante vernos, reconocernos y encontrar esos lugares de encuentro a partir no solamente de lo tremendista que pudiera resultar la situación por demás caótica, sino también a partir de estos gestos de caricia, de optimismo, de esperanza. Y es en realidad no una pregunta, sino una suerte de reflexión que me lleva a pensar allá. Creo que es ciertamente, como lo mencionas, o si lo entendí, lo he comprendido, de no perder la oportunidad de agradecernos la individualidad y la colectividad, porque seguramente así, y también comparto contigo la pregunta, no tengo la respuesta, pero sí la pregunta de pensar en que quizá todavía el asunto de la utopía sigue siendo un lugar posible. Gracias, Rafael, de nueva cuenta por tus ilustraciones, por tus comentarios. Gracias a ti, Hugo. Sí, no sé si está un poco oscuro el tono de la presentación, pero quiero hacer explícito que esto es una celebración. Esto es una celebración de todo lo que es posible y que parecería imposible, pero ocurre porque yo estoy seguro de que en estas cosas y en otras está la clave para el futuro. Y voy a recuperar, Hugo, lo que dijiste sobre la caricia para ver si lo puedo retomar el último día, ¿no? ¿Qué significa pensar la caricia? Y vamos viendo si es posible articular una reflexión en colectivo. No sé si alguien más quisiera... Sí. Bueno, para mí fue como que incluso tenías un cuidado, y lo dijiste en algún momento con tu voz, que parece un arrullo, no en malo onda, sino como que intenta también tu voz sostener esto que estás diciendo, pero cuando digo arrullo es como eso, una voz que va y viene entre ese mundo terrible y esta poética que tú mismo estás articulando cada vez que estás exponiendo, ¿no? Me llamaba justamente la atención de los plurales, así como el de los cuerpos, ¿no? El de las poéticas, porque si no, si dices poética, pues nos volvemos esencialistas, y además justamente pensaba en la potencia que tienen la idea del pluralizar las nociones. Y pensaba justamente en poéticas, no solamente en esta danza que nos estás mostrando, en los poemas,
en la manera en cómo la mamá hace un jardín, ¿no? En la manera tuya, y entonces era muy interesante y muy cálido esto que vas construyendo poco a poco, y retomando diferentes disciplinas. Y lo más interesante es justamente que la investigación no es esta cosa fría, inhabitable, ¿no? Desértica, sino está llena de afecto, ¿no? Creo que es eso, o sea, si algo me queda como muy claro es todos los afectos que vas mostrando. Entonces, es como nada te consuela de la muerte, ¿no? Y de una muerte violenta. Pero agenciarla de esta manera se me hace eso justamente, la potencia y lo productivo que podemos ser a niveles simbólicos e imaginarios, y no es que eso, no es que no haya un espacio en donde te detienes ante esta cosa tan terrible de un asesinato, pero eso, la agencia, y entonces pensar que estas poéticas agencian ese momento se me hace genial. Gracias. Gracias a ti. Yo, siguiendo en esta misma línea de Edith, de pronto yo venía escuchándote antes de llegar aquí y de pronto eran muchas metáforas las que se me venían a la mente, y también pensaba en eso cuando decías los que se levantan al día siguiente del fin del mundo. Me vino la imagen de Berlín Hora Cero, la película de Rossellini, ¿no? Y me recordó también a Bolaño, 2666, las imágenes del escritor que andan buscando y que también está allí en la guerra, ¿no? Y siento que es una potencia justamente ver este lado que no se ha visto de la violencia, ¿no? Ese otro lado que es potente justamente y que tiene que ver justo con lo que dice de los afectos, ¿no? Los afectos que rozan, me parece, con cierto misticismo también, ¿no? Con esos pensamientos ancestrales que, bueno, tú también te referías a ellos, entonces, que son arcaicos, pero que los traemos nosotros también en algún lugar de la médula, ¿no? Gracias. Yo por mi parte, pues quiero resaltar la importancia de que nos compartas tus reflexiones, y que sobre todo en estos tiempos en que se han visibilizado las violencias y las desapariciones y las situaciones que estamos viviendo, y que todo esto abona a un como movimiento que se está comenzando a hacer, tomando en cuenta esta poética de los encuentros en donde se conjugan varias disciplinas, no solo artísticas, sino ciencias sociales y ciencias duras, porque todos a una sola voz podríamos dar varias soluciones o varias ideas o varias aportaciones para buscar esta paz en estos tiempos violentos. Eso es todo, gracias. Gracias. Gracias, Rafa. A mí me queda la imagen de esta herencia o de este legado que planteaste en un principio, y que lo tomas como justo transmitir lo que hemos recibido de otros, pero también lo pongo a esta costumbre occidental de honrar la memoria de aquellos grandes héroes, de los vencedores, que es persistente en la historia, y que justo aquí lo que nos estás trayendo es como el hecho de que el sobreviviente tiene en sí mismo una responsabilidad de construir lo que esos muertos, vencidos, no lograron conquistar, ¿no? Porque son Nadia Vera, son jóvenes, son los 43, son personas que no llegaron a ser.
y que entonces la construcción del arte está en recuperar esa potencia, esos posibles que nos toca de pronto a los sobrevivientes. Me gusta como ese traslado que haces desde este territorio latinoamericano en donde justo la vida está enterrada en lo natural, en la naturaleza, en el cosmos, en el universo y sobre todo en la poesía, ¿no? En la poesía como posibilidad de existencia, más que sobrevivencia, ¿no? Y que justo somos los sobrevivientes los que no estamos recordando o conmemorando a los muertos, sino construyendo a partir de ellos, no como legado ni como herencia, sino como impulso de vida, como semilla, como matriz. Eso es lo que ahorita como que me resuena a mí de esta introducción que acabas de hacer. Muchas gracias. Voy a tratar de retomar, está muy buena la reflexión. Sí. ¿Alguien más quisiera? Sí, adelante. Buena tarde, bueno, pues gracias. Agradecer en principio al CITRU y a la convocatoria. Muchas gracias, Rafael, también por lo que nos compartes. Y yo me llevo, no sé si pregunta, no lo he articulado todavía, pero en la cuestión que me parece bien importante, voy a parafrasear, ¿no? Cito, donde dice: la poesía y sus imágenes generan la posibilidad de resucitar y dar perpetuidad. Entonces eso a mí me pareció sumamente poderoso en el sentido de que muchas veces yo estoy en contra de que consideran al arte, dentro de ellos la poesía, una cuestión de terapia específica. Yo no creo que sea terapia, yo creo que es terapéutico, puede ser terapéutico para quien lo genere, pero por ejemplo en el caso de esta madre y su hijo que generan poesía a través del cuerpo y a través de las palabras, se trasciende de un dolor individual a un dolor colectivo a través de la poesía, ¿no? Porque no se vuelve personal, se vuelve universal. Entonces me pareció sumamente poderoso el que se hablara de la poesía y sus imágenes dándole un sentido de resucitar, ¿no? No a una sola persona, sino a un colectivo. Y pues bueno, mi pregunta es: ¿cómo ves tú esa cuestión de lo individual y lo personal a lo colectivo a través de la poesía? Gracias. Les agradezco mucho este esfuerzo por pensar en común. Me llevo para intentar pensar junto a ustedes en las próximas sesiones la reflexión sobre la caricia. Voy a intentar regresar a eso al final. Y tienen razón, yo estoy intentando rendir homenaje a una poética del gesto que he visto actuando en algunos lugares y que me parece, no es la única posible, pero me parece hecha con una enorme sabiduría. Y creo que hay que rendir homenaje a esa sabiduría que se ha construido, porque ahí hay una clave para el futuro. Y bueno, como bien dijeron, pues es un intento también de crear un espacio para sostener una reflexión, una serie de preguntas que no tienen respuesta y que pueden ser dolorosas, sostenerlas el tiempo necesario para que se libere un saber que está oculto y que es un saber de vida y que todos compartimos, ¿no? El tema de la herencia y el legado va a ser el tema de mañana, porque justamente, y de la transmisión, ¿no? De la política y del teatro político y del arte político, entendido no en términos necesariamente de lo que se representa, sino del tipo de gestos de transmisión que se ponen en juego. Y allí
si tengo la suficiente fuerza, trataré de hablar también de una forma especial de transmisión que me importa mucho, que es la filiación. Que creo que Mirta ya lo explicó maravillosamente en su poesía. Yo veo en muchos proyectos que me parecen sabios y que están ocurriendo en México y otros lugares de América Latina una poética de la filiación, de la transmisión entendida como filiación, y de la posibilidad de construir filiación más allá del vínculo de la sangre, ¿no? Más allá de si esa persona es mi hija o si yo soy su padre, que se pueda construir otra forma de vínculo filiativo que nos permita abrazarnos y caminar. La pregunta que hace sobre lo individual, el paso de lo individual personal a lo colectivo, es una pregunta que traigo muy fuertemente en el cuerpo, yo también. No sé cómo responderla. Te puedo decir que cuando estuve juntando los pedacitos escritos en estos últimos años para venir hoy, me di cuenta que la única manera que tenía de hablarlo era en primera persona. Que no podía hablarlo de otra forma, que habría sido soberbio de mi parte y que además no era capaz de plantear estos temas en abstracto, aunque podría hacerse, y hablar en abstracto, pero que tenía que rendir un testimonio, y mostrando el lugar del que parto, que puede ser un lugar muy condicionado en lo que alcanzo a ver o no, mostrar cómo esas grandes cosas se abrieron. Creo que se pueden abrir con cualquiera. No creo que sea una cosa personal y espero no estar pecando como de soberbia autobiográfica. Simplemente se trata de compartir un camino que interpele otros caminos. Hoy intentaré explicar teóricamente esto desde la perspectiva del psicoanálisis, porque hay un conjunto de psicoanalistas, sobre todo del Río de la Plata, que participaron de luchas sociales y acompañaron también un par de procesos artísticos, que trataron de describir este camino que tiene que ver con cómo una presencia llama a una presencia, una historia llama a una historia, un cuerpo llama a un cuerpo, un afecto llama a un afecto, y eso permite tejernos. Y eso es distinto a la restauración del tejido social, al arte en el espacio público. Estoy enumerando una serie de frases que se están volviendo lugares comunes, porque finalmente hemos logrado conquistar la hegemonía en el discurso colectivo sobre las artes, y eso también es muy importante. Pero lo malo de lo bueno es que cuando estas frases se vuelven lugares comunes pueden perder fuerza. Y aquí intentaré hablar de la lógica del 1+1, que es como lo describió un gran pensador, que es Fernando Ulloa, que también es un gran pensador para un tema que ustedes plantearon sin decir, que es el tema de la ternura. Fernando Ulloa es el gran filósofo latinoamericano de la ternura. Es un psicoanalista y filósofo que acompañó el nacimiento de Abuelas de Plaza de Mayo. Casi no escribió, no todos los filósofos escriben, Sócrates tampoco escribía, ¿no? Pues él creía en el poder de los cuerpos y de la transmisión y de la presencia, pero tendremos algunos pocos textos suyos escritos y otros pocos textos que son transcripciones de momentos en los que hablaba. Y hay uno fundamental que pueden encontrar en internet, son pocas paginitas, se llama La ternura como fundamento de los derechos humanos. Y bueno, yo no lo conocí personalmente, pero algo llegó. Él es parte del movimiento de las generaciones que estuvieron aquí, por ejemplo, cuando personas que yo no conocí personalmente aprendieron a levantarse después del sismo de 1985. Discípulos y discípulas y amigos y amigas de Fernando Ulloa ayudaron en esta ciudad a que nos pusiéramos de pie. Yo tenía 1 año y medio, 2 años en esa época, pero él es parte de los ancestros que hoy nos acompañan. Y si tengo la fuerza, no sé todavía si voy a poder, intentaré darle voz en la última sesión. Creo que hay algo de eso que tú decías, lo universal.
Yo hablaría incluso del cosmos. Hay algo que tiene que ver con el orden del cosmos, del mundo entendido así de grande, que puede ponerse en palabras o en lenguaje estético, digamos, no solo palabras, también las palabras del cuerpo y de la escena y otras palabras, cuando se trabaja en la lógica del 1 más 1. A ver si puedo mostrar eso. Bueno, y siguiendo la última interpelación, en esto que va a empezar ahorita, voy a incluir un texto que originalmente no iba a incluir. Y a quienes nos están escuchando en línea, y también a quienes están aquí, les propongo un pequeño juego, un pequeño ejercicio. Quien quiera, no es un ejercicio a fuerzas. Quien tenga ganas, los invito a pasar los siguientes minutos con los ojos cerrados porque vamos a trabajar la escucha. O sea, desde un punto de vista disciplinar les diría que por ahí va a aparecer un proyecto museográfico y de instalación, algo que tiene que ver con la literatura, algo que tiene que ver con el teatro de objetos, pero creo que el problema disciplinar en estas sesiones importa menos. Ustedes lo decían hace rato cuando hablaban del encuentro, ¿no? Son poéticas que se vinculan al encuentro y que no están articuladas en términos de disciplinas, como si articula, por ejemplo, un programa de becas, ¿no? Y se juntan los del teatro y los académicos, cada quien por su lado. Aquí está pasando algo en la realidad que tiene una calidad tal que ha obligado a que nos reunamos. Y así como hace rato rendí homenaje a Mirta Luz Pérez Robledo, Shanti Vera, Daniela Rea y Marcela Turati, esta sesión, esta segunda parte de la sesión de hoy es un homenaje hacia Carola Díez, Yeshova de Gives, Belén Benítez, Daniel Goldin, Ramón Salaverria, Lilian Paola Ovalle, Alfonso Díaz Tobar, quienes me han prestado su voz. Quien quiere cerrar los ojos puede hacerlo. Hola, mi nombre es Carola y desde la Ciudad de México les voy a compartir este poema que me ha acompañado en otros momentos de adversidad. Es un poema de Elizabeth Bishop y la versión en castellano es de Germán Carrasco. Dice así: único arte, el de perder, ni duro ni desgaste. Tantas cosas solicitan su extravío que su pérdida no es desastre. Pierde algo cada día, acepta el lastre. Llaves perdidas, horas malgastadas. El arte de perder no es desgaste. Ensáyalo, pierde rápido y mejor. No te baste perder lugares, nombres, la deseada mujer y expedición. ¿De qué desastre hablas? Yo he perdido, entre otras cosas, 2 ciudades, reinos, ríos, continentes, radas, que te lo juro añoro. Mas no es desastre, incluso te perdí, gesto, voz preciada, ¿y qué? Nada. El arte de perder es fácil, aunque tenga un ligero y remoto hilo, aire a desastre. Este audio es parte de Las Ciudades Invisibles, poemas, canciones y relatos para construir refugio. Hola, buenas noches. Bueno, aquí en mi casa es de noche. Me llamo Belén y quise leer este cuento porque es uno de los favoritos de mi hijo. Cuando era más pequeño le gustaba mucho preguntar y discutir cosas que había leído
Ahora ya tiene 10 años y sigue siendo preguntón y pues discute de todo, pero eso me gusta. Y este cuento se parece mucho a lo que él es. Es un niño que está aprendiendo todos los días y creo que allá afuera debe de haber otro niño igual y muchas mamás que les guste eso de sus niños. Entonces, por eso quise leerlo. Gracias. Lo que sí y lo que no. Autor Verónica Murguía. Mis papás me regalaron un libro de animales. Me gusta mucho y es lo que leo todos los días. Pero las cosas que mis papás dicen y las cosas que leo en mi libro son diferentes. El otro día mi mamá me dio de comer calabacitas con jitomate. Comí poco porque había tomado mucha agua. El agua de limón es mi favorita. Entonces mi mamá me dijo: termínate la comida, Marcos. Las calabacitas te hacen falta porque tienen vitaminas. Ya me llené. Mi mamá suspiró y le dijo a mi papá: este niño come como pajarito. Pero en mi libro dice que los pajaritos comen mucho. Mi mamá se sorprendió cuando leyó cuánto puede comer un colibrí. Los colibríes comemos diariamente la mitad de nuestro peso en néctar. Es como si un niño de 20 kilos de peso comiera 10 kilos de calabacitas con jitomate todos los días. Luego, cuando ya me iba a levantar de la mesa, eructé. Mi papá exclamó: ¡niño, no eructes como un sapo! Mira, pa, le contesté. Los sapos, cuando croan, no están eructando, están cantando. Los sapos croan cuando buscan pareja, y un sapo macho, como yo, croa tan fuerte que las hembras lo pueden oír aunque estén a varios kilómetros de distancia. En la escuela por la mañana, el maestro nos dijo: tienen que estudiar para que no sean burros. Pero yo leí en mi libro que los burros son muy listos. Los burros somos animales inteligentes y sociables. En algunos lugares del mundo, los rancheros nos emplean para cuidar borregos. Hoy mi mamá me regañó porque regresé a la casa todo lleno de tierra. Niño, me dijo, no te ensucies tanto, no seas cochino. Pero los cochinos no son sucios, mi libro lo dice. Yo creo que si pudieran se bañarían diario. La verdad es que somos animales muy limpios, pero como no podemos sudar, nos refrescamos en el lodo. Además, tenemos un olfato tan fino como el de algunos perros. Por eso hay gente que nos entrena para ayudarle a buscar hongos comestibles. Luego, como dejé la mochila sobre la mesa, me dijo: oye, Marcos, recoge tus cosas. Ahí voy. Pues ándale, no te hagas pato. ¿Qué? ¿Cómo pato? ¿Qué es eso?, pregunté. Y me contestó: hacerse el pato es hacerse el tonto, fingir que no sabes de qué te habla uno. Pero los patos saben muchas cosas. Mamá, a los 2 días de nacidos ya saben nadar y pueden volar de un país a otro sin que nadie les enseñe. Cuando empieza a hacer frío en el lugar donde nacimos, volamos a otro lugar que esté más calientito. Podemos viajar hasta 6,000 kilómetros sin perdernos y regresar a nuestro lugar de origen en primavera. Cuando le conté esto a mi mamá, se quedó pensando y me dijo: ven acá, sábelo todo. ¿También sabes quién te quiere mucho? Y yo le contesté: sí. Este audio es parte de Las Ciudades Invisibles. Poemas, canciones y relatos para construir refugio. Y uno último. Hola, yo soy Yeshova y hoy quiero regalarte estas palabras en forma de canto. Cuando yo las conocí, fueron como un bálsamo para mi alma y hoy te las ofrezco y espero que te acaricien, que te abracen, que te acompañen a la distancia, tal como te acompaño yo. Soy la mujer que sola nací. Soy la mujer que sola caí. Soy la mujer que espera. Soy la mujer que examina. Soy la mujer que mira hacia adentro.
Soy la mujer que mira debajo del agua. Soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna, soy la mujer que vuela. Soy la mujer aerolito. Soy la mujer constelación Guarache. Soy la mujer constelación Bastón. Soy la mujer estrella, Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco. Soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo. Soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada. Soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla. Soy la mujer que hace sonar. Soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista. Soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada. Soy la mujer piedra de sol, soy la mujer luz de día. Soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer de bien. Soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. María Sabina. Este audio es parte de Las Ciudades Invisibles, poemas, canciones y relatos para construir refugio. ¿Cómo les fue? Esto que les acabo de compartir es parte de un juego que jugamos con un grupo de personas, amigos, no todos se conocían. En los meses oscuros de la pandemia. Fue un juego que jugamos vía telefónica. Por eso es que, se fijan, no importa si sabes leer o no sabes leer, si tienes condiciones para hacer una buena grabación o no, si estudiaste teatro o literatura o no estudiaste nada, si eres viejo o joven, ¿no? Se trata de otra cosa. Fue resultado de una necesidad que sentimos, ¿no? Este sentimiento de que la muerte se había metido en lo más profundo de nuestros cuerpos, debajo de las uñas, en nuestras casas, en las pláticas de sobremesa, en la superficie de las cosas que teníamos miedo de tocar porque no sabíamos si ahí existía un virus que podía contagiarnos, que nos impedía tocar al otro, y al mismo tiempo el deseo desmedido de presencia, de encuentro. Y la pregunta de qué es la presencia y el encuentro en esos contextos en donde nadie sabía, ¿no? ¿Qué era eso que tanto necesitábamos? La intuición de que la presencia y el encuentro son necesarios para construir algo que es del orden de la cura, ¿no? Frente al dolor desnudo, no simbolizado, es necesario arropar el cuerpo desnudo con un segundo cuerpo de palabras, de símbolos, de lenguajes, pero ese arropar solo es posible cuando uno mira y se sabe mirado en la mirada de la otra persona. Entonces, sintiendo esto en mucha gente, decidimos construir espacios de encuentros secretos, íntimos, a través del teléfono, con una pregunta consigna, tomando esta idea de las preguntas consignas de la pedagogía popular de Paulo Freire. Le mandamos mensajes de voz a personas de distintos lugares del mundo diciéndoles que sabíamos que en ciertos momentos de peligro ellos habían sido salvados y que a veces esa salvación había estado vinculada a una canción, a un relato,
a un cuento, a una historia, y que si recordaban cómo había ocurrido eso, y si querían contar o cantar eso que los había salvado a un desconocido que quizá lo pudiera necesitar, que nosotros haríamos que llegara. No les dijimos queremos que nos compartan textos poéticos o dramáticos, no les dijimos la extensión máxima es tal, no les dijimos las condiciones para grabar son que la cámara debe estar en posición panorámica, ¿no? El objetivo del juego, porque era un juego, para consolarnos, era otro. Y después nos sorprendimos por lo que la gente mandaba. Carola es una extraordinaria educadora popular y lectora en voz alta. Belém era doctora en un hospital público en los peores momentos de la pandemia. Yeshova es zapoteca y es madre, y también es una gran contadora de historias, pero tampoco les dijimos, o les dije, ahora van a escuchar a, ¿no? Se trataba de otra cosa, sentir el cuerpo y la cadencia de quien estaba leyendo, y tratar de sentir cómo ese cuerpo resonaba, y trataba de alargarse hacia ustedes para abrazarlos, sin explicar tampoco la razón por la cual cada quien quiso contar o cantar lo que contó o cantó, aunque algunos lo hicieron como Belém, ¿no? Que tiene esta forma tierna de entrar y habla de su hijo de 10 años y nos cuenta un cuento para niños. Y después, esa era solo la primera parte del juego. La segunda parte, que quizás es tan importante o más que la primera, tenía que ver con hacer explícito lo que resonaba. Porque lo que pasaba era que esto lo enviaba yo con mi teléfono y recibía cosas, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿qué les pasó cuando escucharon? Un cuento para niños puede despertar recuerdos de otros niños y otros cuentos. Determinados versos quedan resonando y despiertan asociaciones. Una historia usualmente llama a otra historia. Eso es lo que pasa cuando uno se junta a cantar y a contar. Al principio vamos a contar chistes, nadie se acuerda de uno. Y de pronto la primera persona que cuenta provoca algo que hace que los recuerdos se activen. Y entonces hay una celebración. Una historia llama a otra historia, una experiencia llama a una experiencia, un poema a un poema. Es el inconsciente que llama al inconsciente, la presencia que llama a la presencia y la voz que llama a la voz. Y esto se vincula a por qué son necesarios los encuentros y por qué sentíamos que los encuentros nos faltaban, e incluso en los pocos lugares donde nos encontrábamos físicamente había el sentimiento de que no nos estábamos encontrando. En las redes sociales, los programas de gobierno proyectaron decenas o cientos de maratones de lectura en voz alta, talleres, todo el mundo aprendió a hacer pan de masa, ¿no? Y era un grito, y era un parlotear, un grito colectivo que hacía que cada vez nos sintiéramos más solos. Y la pregunta de si es posible volvernos a encontrar, ¿no? Que se vincula en este caso, y sigo aquí las reflexiones que ustedes hicieron hace un momento, con la pregunta por lo poético, en términos no del género literario poesía, sino en términos de una calidad de la experiencia que es necesaria para encontrarnos y es un espacio de acogida. Y no lo voy a explicar yo, voy a pedir permiso a una gran filósofa, y una vez más son mujeres quienes han estado en estos espacios, sobre todo, aunque también algunos varones. Graciela Montes, gran filósofa de lo poético, de un texto suyo que algunos acá conocen, llamado De la consigna al enigma o de cómo ganar espacio. Voy a leerles un par de párrafos nada más.
Las personas experimentamos a menudo la sensación de falta de espacio. Y eso nos sucede aunque estemos en medio de un descampado. Nos sentimos sin espacio cuando no podemos hacer nada que por nuestra voluntad y deseo, por ser quienes somos, queremos hacer. Y solo hacemos lo que nos cuadra hacer. Lo que nuestra posición en el mundo, nuestra condición social o nuestra función nos obliga a hacer. En esos momentos nos sentimos en una celda. Tenemos la sensación de que si nos afanáramos por salir de ella, no encontraríamos a nuestro alrededor sino carriles estrechos, bretes por donde ir mansamente, sin remedio, hacia nuevas celdas. Otras veces, y eso sucede, aunque estemos en una habitación diminuta, sentimos que el mundo se nos ensancha. Alcanza con que el sol entre por la ventana y nosotros lo veamos entrar. En ese momento, somos el que ve entrar al sol por la ventana. Podríamos no haberlo visto, pero lo vemos, y somos más nosotros mismos que antes de haberlo visto. Sentimos una emoción nueva. Nadie nos obliga a reparar en el sol, pero reparamos. Es como si se hubiese producido un alto en el funcionamiento de rutina, y en ese alto una expansión, un ensanchamiento que nos produce una especie de plenitud, contentura. También se nos ensancha el mundo, nos sentimos fuera de la celda y con muchos caminos disponibles, cuando pensamos y buscamos entender por qué las cosas son como son, cómo fueron antes, si podrían ser de otra manera. Cuando reconstruimos nuestra historia personal o la proyectamos hacia el futuro, también nos ensanchamos, nos construimos espacio. Estas dos experiencias, la de la celda y la del espacio ganado, son comunes a todos, aunque cada uno las viva a su manera y adopten ambas en cada vida características diversas. Lo cierto es que a veces solo vivimos sin darnos cuenta de que estamos viviendo. Funcionamos y otras veces nos sentimos vivir. Y más adelante trata de explicar qué significa esto, la posibilidad de hacerse un espacio o de construir, dice ella, una frontera. Le llama a ella la frontera indómita porque tiene que ver con la posibilidad, la capacidad de cada uno de nosotros de no ser dominados, de mantenerse indómitos, libres, vivos. Me gustaría definir a qué me refiero cuando hablo de conquistar un espacio. Contemplar el sol entrando por la ventana, tender una mesa con algún esmero, tejer una manta, eligiendo con fruición los colores, bailar, seguir el vuelo de los pájaros con la mirada, evocar viejas escenas y sonreírse en secreto, pasearse entre los árboles o por las calles de la ciudad, resolver acertijos, pulir con cuidado un trozo de madera porque sí, para descubrir su lisura, escuchar el relato de un cuento o el sonar de las chicharras en verano, mirar un cuadro, un paisaje, el dibujo fugaz de una vuelta de caleidoscopio, cantar una canción, reconstruir un poema en la memoria, deformar por gusto una palabra, sacar una foto, volver a ver una película que recordamos con añoranza, juntar un ramo de flores, buscarle los sonidos a una cuerda de guitarra o preparar un guiso con deleite, forman parte de ese espacio.
tal como quiero plantearlo. El arte, lo que todos conocemos como arte, también la literatura, llevará la construcción hasta el final simplemente. Entre el viejo que mira el campo de girasoles que hay junto a su rancho, porque sí, por mirarlo nomás, y disfruta con el amarillo y con el vaivén de las corolas y con el modo en que la sombra que avanza lo va transformando. Y Van Gogh, el artista que atrapó los girasoles para siempre y nos hizo de ellos un regalo, de manera tal que ya nadie pueda ser capaz de decir que no ha visto los girasoles. Entre esos dos, no hay desde mi punto de vista, sino una diferencia de intensidad, de grado, o de riesgo si se prefiere, pero las experiencias son afines, se tocan. Ahí está. Lo poético no en términos de la poesía, sino de una calidad de la experiencia de nuestra vida, que es fundamental porque marca la posibilidad de una frontera. Cultivar ese espacio poético tiene que ver con la posibilidad de no ser dominados por la guerra, por la manera en que la guerra nos va quitando espacio, como nos pasó cuando estábamos encerrados en la pandemia. Y ahí comenzamos a vivir lo que había pasado con personas que estaban encerrados por la violencia y el miedo de manera más radical desde años atrás. Y lo pongo en relación con una voz más. Lo que me llama la atención de esta voz es que es la voz de un escritor que aparece al inicio de un informe de derechos humanos. El informe Guatemala Nunca Más, del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala, en donde trabajó Carlos Martín Beristain, a quien conocemos y queremos en México porque fue parte del Grupo Interamericano de Expertos Independientes que han acompañado a los padres y madres de Ayotzinapa, ¿no? Ese informe comienza de una forma desconcertante invocando lo poético, cosa que siempre me ha parecido rara en un informe de derechos humanos que recoge testimonios de víctimas. Y comienza así. La promesa es que el lenguaje ha reconocido, ha dado cobijo a la experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos. Son palabras de John Berger, que vienen de su primer libro, y cuando yo las leí fui a buscar ese libro para ver qué era, de dónde venía, porque me parecieron frases muy bellas, y venía de aquí. Y esto tiene que ver con lo que dijo Arturo. Los poemas no se parecen a los cuentos, ni siquiera cuando son narrativos. Todos los cuentos tratan de batallas de un tipo o de otro, que terminan en victoria y derrota. Todo avanza hasta el final, cuando habremos de enterarnos del desenlace. Indiferentes al desenlace, los poemas cruzan el campo de batalla, socorriendo a los heridos, escuchando los monólogos delirantes del triunfo y del espanto. Procuran un tipo de paz. No por la hipnosis o la confianza fácil, sino por el reconocimiento y la promesa de que lo que ha sido experimentado no puede desaparecer como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, la promesa no es la de un monumento. ¿Quién quiere monumentos en el campo de batalla? La promesa está en que el lenguaje ha reconocido, ha dado cobijo a la experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos. Y entonces esta idea maravillosa que los guatemaltecos trabajaron a partir de la lectura de Berger en este
extraordinario trabajo de investigación e intervención que fue Guatemala Nunca Más, la idea de la promesa del lenguaje, una promesa que consuela, porque tiene que ver con poder dar cobijo y abrazar a una experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos, en una manera de escuchar que pone en suspenso por un instante la pregunta de la política propiamente dicha, quién gana y quién pierde la guerra, y permite el reconocimiento de una experiencia vivida silenciosamente, un movimiento en donde ese reconocimiento tiene una dimensión reparadora y adquiere en este informe, Guatemala Nunca Más, el carácter de un derecho. Ellos comienzan diciendo, se trata de recuperar el derecho a la palabra, y el derecho a la palabra es el derecho a que el lenguaje reconozca y dé cobijo a una experiencia que lo necesita y lo pide a gritos. Berger y los guatemaltecos llamaron poema o poético a esa palabra y esa manera de escuchar que invoca esa promesa compasiva que está inscrita en la naturaleza misma del lenguaje, que reformula los límites de lo decible en un estado dado de la sociedad y que abre esos límites hacia el futuro. Lo poético ahí, así entendido, es una palabra de paz, no porque anestesie por la hipnosis o la confianza fácil, sino porque marca un inicio indispensable que podría llevar a que una sociedad dada que se pregunte por la justicia, es decir, por el futuro, esa otra dimensión de la política que se vuelve tan difícil de pensar desde el horizonte de la política que piensa solamente en quién ganó y quién perdió la guerra. Y entonces se trata del encuentro y de la posibilidad en lo encuentro de avivar lo poético y a través de ello de recuperar la dignidad. Y también de lo íntimo. Les voy a contar fragmentos de otra historia. Es madrugada. Un taxista de Ciudad Juárez apodado Poca Madre despertó sintiendo que escuchaba un grito. No está solo. Al lado suyo duerme una hermosa mujer morena, Trini, que ama la literatura y perdió a su exmarido después de que un comando lo asesinara en la entrada del colegio donde iba a recoger a su hija. La niña recibió 7 heridas de bala, pero solo pudo ser atendida 1 hora y media después, porque en Juárez, como en muchos otros lugares de México, las ambulancias tardan en llegar a los lugares donde hubo balaceras, por miedo a que los criminales regresen a rematar a sus víctimas. Poca Madre se enteró porque se encontró con el rostro de Trini al abrir el diario PM que compartían los taxistas en su base. Y entonces se acordó de la primera vez que lo vio. Una vez la llevó a la biblioteca comunitaria Majuana con la maestra Ana Laura Ramírez. En cierta barriada de casas deslavadas y calles asfaltadas ubicadas en la contigüidad del aeropuerto. La niña de Trini iba a leer en la biblioteca un cuento que había escrito y había ganado un concurso. Después Trini y Poca Madre se habían encontrado de tiempo en tiempo. Ella le pedía a él que manejara para llevarla a distintos lugares. Le contó que estaba divorciada y que la niña vivía con su papá, que ella era maestra en una primaria en el barrio de Los Cerrajeros. En los trayectos ella se ponía a contar historias sobre algunas palabras como si se tratara de un juego. Por ella supo, por ejemplo, que los beocios no eran borrachos, sino un pueblo de quién sabe dónde, o que Petra significaba piedra. Trini tenía una relación especial con las palabras. En un viaje una vez le contó que había conocido a un sabio cristiano de sombrero del que Poca Madre no pudo recordar el nombre. ¿Palermo? ¿Nápoles? Un poeta que había llegado en caravana a Ciudad Juárez para protestar por los asesinatos y las desapariciones. Les voy a leer. Poca Madre no recordaba bien porque no era hombre de libros. Trini había conocido al mero ese, se había tomado fotos con él, ella se las había enseñado.
De nada podía servir y de nada sirvió. Pocamadre pensaba que Juárez no necesitaba poetas chilangos de visita, pero Trini le respondía que mejor poetas que sicarios, que mejor palabras que balas, y que a veces, le aseguraba Trini, para que te enteres, pinche pocamadre bruto más que bruto, las palabras son como las balas en una revolución justa, y esa revolución estará por venir, ya lo verás, bestia. Pocamadre quería entenderla, pero no compartía su sentir. Unas veces las palabras se hacen discursos y un candidato gana sus elecciones. A veces se vuelven poemas y son las mismas palabras. ¿Con cuántas de las mismas palabras con que los políticos ganan sus votos, las bandas armadas y los narcos firman sus sentencias de muerte? Estos no son tiempos de palabras. No cuando Abraham ya decidió sacrificar a su hijo y no hay Dios que detenga el puñal en su mano. Hasta ahí les leo. Trini era independiente, bien aventada. Pocamadre se dio cuenta desde la primera vez que su rostro le recordaba al de una bella india apache. Después del asesinato de su exesposo se volvieron a encontrar. Conversaron. Supo que la niña había quedado lastimada después de la balacera. Había que llevarla a un hospital en Salt Lake City para sacarle una bala, pero el traslado y la operación juntos no bajarían de $30,000. Trini le pidió que la llevaran a un lugar donde pudiera llorar sin que otros la vieran. Así los dos terminaron abrazándose en un encuentro improbable que construyó Consuelo a la mitad de una ciudad inhóspita. ¿Son estos tiempos de palabras? Esa pregunta sobre el valor de las palabras que quedó en suspenso en el fragmento que les acabo de leer se disolvió en un silencio amoroso que daba resonancia a las palabras futuras con que Trini lucharía por la salud de su hija y el taxista lograría vencer al insomnio en una ciudad golpeada por la angustia y la violencia. El pedacito de cuento que les acabo de contar es un esbozo de un texto llamado Un grito en la madrugada. Es un relato literario de Ricardo Vigueras, escritor de Ciudad Juárez, que creo que muestra el carácter paradójicamente político de estos espacios donde se comparte lo poético y se juega con las palabras. Lo que Trini y Pocamadre construyen es como un microcosmos de lo que se puede construir en espacios más grandes. Son espacios políticos en un sentido particular que se liga a esa capacidad de jugar con las palabras que Trini fue mostrando en sus viajes en taxi, construyendo relatos que les devuelven un resto como de extrañeza a las palabras golpeadas, lastimadas, heridas, y permite que las toquemos otra vez como si fueran desconocidas. También son espacios políticos porque en ellos se vuelve posible un encuentro entre desconocidos que se creían diferentes. Eso es lo que ocurre cuando ella le pide un lugar para llorar y recuperar la fuerza. La oquedad de ese abrazo silencioso posibilita compartir lo que está roto y ser tocado por una historia que transforma el lugar desde donde escuchamos y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Los encuentros tienen ese poder de apertura que transforma las trayectorias individuales, abre los legados del pasado y permite que en ellos resuenen fragmentos con voluntad de futuro. Ellos no cambian la realidad, no hacen que deje de haber violencia en Ciudad Juárez, ni lograron automáticamente que Trini consiguiera el dinero que necesitaba para atender a su hija. Y sin embargo, entre ellos se teje algo que permite transitar por lo irremediable de otra manera. En un libro absolutamente extraordinario que les recomiendo, François Julian recuerda un encuentro parecido al que les acabo de contar. Dos personajes en una novela se encuentran en un tren atestado lleno de refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. No se conocen, pero sus cuerpos se buscan en la mitad de la noche
y de esa manera construyen un resguardo momentáneo. Les voy a leer. Hay penetración de un cuerpo en el otro para abrir, para emplazar allí, en medio de todos esos cuerpos extraños, en ese extraño dormitorio ambulante y amenazado, en ese sitio de impudor en donde están bestialmente hacinados, algo que sea su reverso, algo así como una intimidad. O lo que quisiera llamar más precisamente el recurso de lo íntimo. Abrir lo íntimo entre ellos dos como potencia y como resistencia, las únicas que quedan. Lo que en adelante se ha vuelto primordial, o mejor dicho, lo que se ha vuelto vital, crucial, en el extravío que comienza, en ese éxodo que nadie sabe a dónde conduce ni cuándo podrá detenerse, es que el afuera absoluto en el que derivan pueda convertirse en un interior compartido. Entre ellos dos han promovido un adentro secreto donde pueden refugiarse contra ese exterior en debacle, acechante, amenazante, en el que son arrastrados. No pueden encontrar refugio sino en ellos, en los dos, o más bien entre ellos dos, abriendo entre ellos ese espacio íntimo donde ampararse, como bajo un dosel invisible con el cual se taparan. Hasta ahí, Julián. Entonces es lo íntimo, es el encuentro y lo poético, pero también es lo íntimo. Lo íntimo es un interior compartido, que no es solo subjetivo individual y tampoco está alojado en el puro llamado espacio público, sino que está entre ellos dos. Cuando la violencia desarma la experiencia del sujeto, dejando la experiencia sin velo, como puro exterior sin lenguaje, lo íntimo recubre ese tejido expuesto como una segunda piel, dosel invisible con el cual se taparan, que permite habitar de manera eventual la crisis, como una especie de entrelugar del que se puede entrar y salir, asomándose al espacio social y mirando lo ya ocurrido con una cierta distancia que consuela. Es la producción de una distancia. También permite entrar y salir de la propia experiencia, de lo propio individual personal. Mirarla con ironía y con sentido del humor. Por eso lo íntimo así construido desnormaliza los efectos paralizantes de la violencia e instaura a la mitad del desastre una ética nueva cuyos valores se vinculan al deseo, la ternura y el respeto. Se trata de una especie de compasión distanciada que cuida del otro sin asumir que sabe todo de él o de su deseo. Así es como Fernando Ulloa definía la ternura, ¿no? Esa distancia amorosa que permite cuidar al otro sin creer que se sabe todo de él o de su deseo. Eso es tener hijos, ¿no? Y también es cuidar a los que no son nuestros hijos de sangre. Lo íntimo es también un espacio que restaura el pudor. Aunque allí había habido relaciones sexuales, ¿no? Es una manera de restaurar el pudor, que vela la crudeza no simbolizada de la experiencia violenta y con ello conjura su poder paralizante. Y por eso es que teníamos tanta necesidad de encontrarnos de verdad con la gente en la pandemia, ¿no? Los personajes de este relato de Julián, que se habían vuelto semejantes a bestias por esa exposición radical que los había dejado sin un interior en el cual resguardarse, construyen un adentro secreto donde es posible consolar y compartir. Un refugio que fortalece el descanso, que se fortalece en el descanso. Así pasa también el cuento que yo les conté, el de Trini y de Pocamadre, cuyo lenguaje carga las marcas de quien tuvo que hacerse valiente en medio de la desgracia. El espacio entre dos les permite por fin callar y descubrir la belleza de una noche
en que se puede conciliar el sueño. Ahí está lo poético entrando, ¿no? La posibilidad de dormir otra vez. Lo que se cura es el silencio y no solo el lenguaje, ¿no? En la sesión pasada o hace rato hablábamos de este diagnóstico colectivo que construimos en México sobre el lenguaje enfermo y la necesidad de contar de otra manera. Y cómo esta discusión poética tocó a las artes porque tocó la realidad. No fue un problema de las artes. Las periodistas de a pie lo encontraron sin necesidad de hacer arte. Pero lo que tiene que ser curado no solo es el lenguaje. Hay que curar el silencio. Creo que es lo que están diciendo estos dos cuentos y esta reflexión que intento tejer con ustedes. En esos espacios de curación, a veces lo que llamamos arte puede jugar un papel. No porque el arte sea algo distinto de la realidad, sino, como decía Graciela Montes, en la medida en que en cosas que llamamos arte hay una diferencia de intensidad o de riesgo de algo que compete a una forma de articular lo que vivimos. Y voy a hablar menos en abstracto. Un chico joven que lee en voz alta un poema en un parque público. Un círculo de lectura que funciona en un espacio barrial. Una directora teatral yucateca que en plena pandemia construyó una práctica con su grupo, La Rendija, para encontrarse con una persona en el parque. Obras que ocurrían una vez ante una persona, nada más porque sí. Están poniendo en movimiento la potencia de la intimidad, que se abre como una especie de entrelugar a la mitad del espacio público. Una especie de grieta a la mitad de lo público en donde podemos habitar. Lo que llamamos arte construye en estos ejemplos, en el momento de ser compartido, tiene que ver con esa potencia. Por eso, compartir palabras, canciones y relatos, actuar frente a otros, cantar, bailar, ha sido tan importante en contextos latinoamericanos de movilización y organización. Se trata también de los talleres de teatro sostenidos a la mitad de contextos de guerra, de circo aéreo, de teatro de títeres, de los cuentacuentos que trabajan en barrios golpeados por la violencia y la desigualdad, y del tipo de espacios que esas intervenciones quieren abrir. No se trata únicamente de un deseo de ofrecer una actividad recreativa, donde la gente pueda olvidarse de sus problemas. Se trata de la construcción de un resguardo que solo es posible en ese entre dos, y de la manera en que ese resguardo permite elaborar un velo que al mismo tiempo cubre el dolor y lo vuelve algo sobre lo que podemos hablar. Velar y desvelar al mismo tiempo. Un lenguaje que permite hablar de lo que estamos pasando y al mismo tiempo pone un velo. En el caso de los espacios íntimos mediados por el compartir de obras artísticas, ese velo a veces se puede tejer con hilos de mundos antiguos, metáforas heredadas de los textos que se leen, ritmos y coloraciones del lenguaje que vienen de poemas y canciones, voces de personajes, aventuras que heredan las historias y los relatos. Bien. Ahora voy a compartir una experiencia más. Y bueno, en este momento es el único momento de estas 3 sesiones en que voy a hacer algo que no me gusta hacer, que es poner algo del tipo de cosas que aparecen en los noticiarios, ¿sí? Y lo señalo porque estoy en desacuerdo, pero es un punto de partida, ¿sí?
4 personas fueron arrestadas en la carretera escénica Ensenada-Tijuana, con armas, equipo táctico, 2 granadas, más de 11 cargadores y 259 cartuchos de distintos calibres. Destacó un arma tipo Barrett de uso exclusivo del ejército mexicano calibre 50. Los arrestados, una mujer menor de edad, el resto, 3 hombres que aceptaron integrar la célula del crimen organizado encabezada por Teodoro García Cimental, conocido como el Teo. Se trata de Héctor Manuel Valenzuela, de 45 años de edad, que se dedicaba a preparar los alimentos exclusivamente para el Teo. También fue arrestado Fernando López Alarcón y Santiago Mesa López, de 45 años de edad. Este último admitió haber diluido durante 2008 a 300 hombres en tambos con ácido en un predio en la zona conurbada entre Tijuana y Tecate, en el lugar conocido como Ojo de Agua. ¿Cuánto te pagaban? 600 dólares la semana. ¿Hubo niños y mujeres entre los desechos? No. ¿A qué tipo de personas les hacía? Yo no sabía qué tipo de personas eran, no me lo daban. ¿Cómo? ¿Estaban ya muertos cuando Ya los estaban deshacían? ¿Los despedazabas? No, enteros. ¿Cómo hacías el trabajo? Yo los echaba en un tambo y con ácido y ahí se desintegraba. ¿Quién te proporcionaba este tipo de cosas? Yo la compraba en cualquier parte. ¿Dónde lo comprabas? En cualquier parte la vendía. ¿Qué tiempo se tardaba en deshacer un cuerpo? Como 24 horas. ¿Qué hacías tú nada más? Lo echaba en una fosa. ¿Aquí? ¿Qué fosa? Aquí está. El predio alejado de la urbe, difícil de llegar para quienes no residen en la zona. Las bardas aún en construcción, solo una recámara, un auto en desuso, 3 excavaciones en el patio. Santiago Mesa López admitió haber enterrado a 11 cuerpos sin vida en el predio. Los agentes del Ministerio Público buscarán... Ya, yo creo que más que suficiente. Disculpen. El año de 2009 circuló en los medios de comunicación oficiales una noticia impactante. La detención en Baja California de una persona vinculada a una red internacional de tráfico de drogas que afirmaba haber desintegrado en ácidos por lo menos a 300 personas más. Este video, que se dio a conocer en algunos medios y después apareció en redes sociales, se realizó en un predio que está ubicado en la periferia de Tijuana, en una colonia conocida como Ojo de Agua. En la grabación se observa a esta persona, Santiago Mesa, a quien los medios comenzaron a llamar a partir de ese momento con el nombre del Pozolero, custodiado por militares y 2 policías federales. Ese mismo año, miembros de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, AC, recibieron anónimamente, sin saber quién se los había mandado, el registro de las declaraciones policiales de Mesa. El impacto de la lectura de esas declaraciones en los familiares de víctimas fue devastador. Ellos habían jurado buscar a sus familiares, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, hasta el último día de sus vidas, y ahora tenían frente a sí una información que hablaba de la desintegración de cientos de cuerpos. Así también se enteraron de que además del predio de Ojo de Agua, existían 2 lugares más donde Santiago Mesa decía haber trabajado. Fernando Osegueda, luchador por los derechos humanos y presidente de esta asociación, se dio a la tarea, junto con un grupo de amigos y miembros de la misma, de encontrar dónde estaban esos 2 predios de los que se hablaba en la declaración. Los encontraron en la zona este de la ciudad fronteriza de Tijuana. Y aquí hay un elemento adicional de lo que significa restaurar el derecho a la palabra en contextos de violencia como el que se estaba viviendo en ese entonces. Porque estos lugares no solo eran, dice Lilian Paola Ovalle
y Alfonso Díaz Tovar en un texto que estoy siguiendo. Lugares que estaban en el margen del margen, sino también eran lugares donde la palabra estaba prohibida, que estaban vigilados por el narco. Había una prohibición de visitar esos lugares, de fotografiarlos, de nombrar lo que estaba pasando allí, de recuperar las historias. Se trata de Valle Bonito y de Maclovio Rojas. Y este es un registro de lo que pasó. Cuando dos profesores que se habían acercado a Fernando Cegueda decidieron desobedecer ese mandato de no mirar y no hablar, y ayudaron a construir una mirada. La pieza se llama Pie de Página y la pueden encontrar en internet. Lo que va haciendo la pieza es acompañándose de quien sabe mirar, poniendo pequeñas notas al pie en distintos lugares de lo observado para que podamos observar y aprendamos a mirar y podamos hablar. Este es el segundo predio.
Alfonso y Paola se encontraron con esto que estaba ocurriendo sin querer y al principio no sabían qué hacer. Estoy siguiendo aquí una entrevista que les hizo Donovan Hernández en este libro, El color de la tierra, publicado por la CNDH, en donde ambos cuentan un poco de cómo fue su camino. Alfonso había estudiado primero psicología y después antropología y había desarrollado una inquietud por los temas visuales. Paola era colombiana y venía a México, había venido a México a vivir y trabajaba como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California. Estaba atraída por los problemas vinculados a la frontera, inició trabajando en la migración, después trabajó con poblaciones usuarias de drogas en los picaderos y finalmente le tocó presenciar el movimiento por la paz con justicia y dignidad y comenzó a entablar contacto con familiares de desaparecidos en México y en Baja California y decidió dedicar su tiempo y sus esfuerzos a hacer labores de acompañamiento con los familiares y los deudos de las víctimas. El fenómeno de la narcoviolencia la tocó, dejó huellas en su subjetividad. Así que ese diálogo y ese acercamiento la llevó a incursionar en un estudio sobre la memoria en Baja California. Ambos se conocieron también por casualidad. Y en este video, ellos pensaban que iban a hacer un proyecto de investigación financiado por el CONACYT. Y comenzó siendo un estudio que quería hablar sobre la memoria y el olvido ligado a las geografías de los lugares abandonados en Tijuana. Pero en el camino, acompañando a la organización que les contaba, se encontraron, y a su memoria, se encontraron con otra memoria, que era la memoria de la gente que habitaba estos lugares, sobre todo este último lugar. A principios de 2013, la comunidad de la Maclovio Rojas amaneció con un movimiento inusual en el territorio. Este predio abandonado, conocido como La Gallera, estaba siendo cercado por militares y policías federales. Pronto se derramó la noticia de que este había sido uno de los laboratorios de Santiago Meza. Ellos estaban siguiendo el impacto de la noticia que tenía en el barrio y también en los familiares de las organizaciones. Como les decía, proponiéndose preparar un proyecto con CONACYT sobre la memoria y el olvido en los espacios barriales. Y tuvieron la sensibilidad para detenerse ante lo que se estaba abriendo y con la pregunta abierta, no sabían qué hacer, compartir esa pregunta entre quienes se estaban encontrando. Y fíjense cómo incluso la música, la forma de empezar de este tercer video cambia. Ido, pues me asusté y dije, ¿y ahora qué hice, no? Entonces, y pues ya me dan esa mala noticia, ¿no? Y pues sí me impactó. Ahí empezaron a hacer su trabajo, ¿verdad? Y pues muchos se dieron cuenta y que andaban los soldados, cerraron, teníamos que dar vueltas por otros lados, muy sonado por todos lados, ¿no? Y digo, ay, mi Maclovio, pero digo, bueno, ni modo, pero somos gente también trabajadora, gente que queremos progresar. Antes de que sucediera, que sacaran los muertitos, dice que ella miraba una señora vestida de negro. Dice, yo pensaba, dice, yo la miraba de reojo, dice, pero pensaba que era, hay una señora que vive en la pura esquina, y yo pensaba que era ella, dice, que se ponía, pero era toda vestida de rojo, dice, pero lo único que se me hacía raro es que no ponía los pies en la tierra, sino que estaba así flotando y mirando hacia la puerta donde está las barrios. Y dice, me da miedo, más. Ahí le digo, tú encomiéndate a Dios, le digo, tú ni mires para allá. Yo sí les agradezco, ¿verdad? Que nos tomen en cuenta a todos y pues
Me voy a presentar, mi nombre es Nicolasa Ramos, fundadora de Maclovio Rojas también, junto con la compañera Hortensia, y me gusta el proyecto. Y yo lo que les propongo y les invito, ¿verdad?, a que en condolencia a todos ustedes, que hagamos un minuto de silencio, ¿verdad? Porque hasta ahorita no nos habíamos juntado en este punto, y yo creo que es justo. No entiendo, pero sí, yo en lo que sí estoy de acuerdo es que se haga algo, pero si yo quiero preguntar, mi ignorancia, ¿eso va a ser privado o va a ser público? Esa es mi pregunta. Lo que me interesa compartir con ustedes es el descubrimiento de una forma de trabajar construida desde un no saber responsable. Nadie, creo, tendría la capacidad de saber qué hacer con un horror de este tamaño. Y aquí hubo la sabiduría de compartir ese no sabemos, y en torno de ese no sabemos podernos encontrar. Este es el registro que decidieron hacer público del fragmento de la reunión entre dos memorias: la memoria del barrio, la Maclovio Rojas, y la memoria de las organizaciones de desaparecidos. Hortensia Hernández, a quienes ustedes escucharon, líder del barrio, fundadora de la Maclovio, de la lucha por la vivienda, les dijo en uno de estos encuentros en agosto de 2013: ya nos hicieron entrar y mirar hacia ese lugar que es un hoyo negro en nuestro territorio, que es una herida que duele, un lugar que sigue siendo utilizado para el mal. Ahora no pueden irse y dejarnos solos. Y allí lo que parecía ser un proyecto CONACYT se tuvo que transformar, ¿no? La decisión colectiva de estas dos memorias que se encontraron era que querían recuperar este lugar. Este lugar va a vivir una época de autonomía durante varios años, hasta que en 2018 va a ser declarado oficialmente sitio de memoria para los desaparecidos de Baja California. Pero entre 2013 y esta fecha, este lugar fue reco. La decisión colectiva de habitar este espacio, la pregunta por cómo hacerlo, cómo romper el encierro que tenía un componente real, daba miedo hablar de lo que había pasado allí, se sabía que seguían siendo vigilados, y un componente simbólico porque había mucho dolor. En el caso de las habitantes del barrio, escucharon también a Nicolasa, también había mucha culpa. ¿Cómo pudo pasar esto en nuestra colonia sin que nos diéramos cuenta? De verdad no sabíamos lo que estaba pasando y empezaron a aparecer las maravillosas historias. Fulana de tal decía que había fantasmas. ¿Por qué no escuchamos? O aquí, ay, perdón. Este predio también, que se va a convertir pues en un lugar, en un memorial para las víctimas familiares de los desaparecidos en Baja California. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar que reposan nuestros hermanos y sobre todos los aquí presentes. ¿Me lo bendice? Claro que sí, que el Señor bendiga.
Este es un fragmento de los registros construidos por RECO de cómo se comenzó a rescatar el lugar. El lugar fue limpiado, fue pintado, se tomó la decisión colectiva de que ese sería el lugar en donde los familiares de aquellos que no pueden tener un cuerpo irían a estar para pasar tiempo con sus muertos. Fue un lugar donde se presentarían acciones, se poblaría con arte y se crearon puentes que permitían a las personas paralizadas por el miedo, la culpa o el dolor para poder ir a habitar el lugar. Hay una dimensión ritual en este trabajo de habitar que está puesta muy de manifiesto. O sea, el lugar se bendijo, ¿no? Se bendijo y se construyó un ritual, ¿no?, curativo, ¿no?, que permitió romper con esa vergüenza que paralizaba y que se vincula a este sentimiento de ser cómplice. No voy a tener tiempo ahorita porque vamos un poco tarde, empezamos un poco más tarde de lo que esperaba, para mostrarles la cronología de las acciones, pero sí quiero mostrarles algunas de las piezas que fueron construidas participativamente en talleres que gente tocada por esta experiencia proponía dar y que se daban en la universidad o a veces, supongo yo, en este espacio, con quien quisiera tomarlos y construir cosas para habitar. Por ejemplo, esto. Esto es una pieza de teatro de objetos grabada que se estaba presentando en uno de los cuartos de la reina. El último mensaje que me envió decía: "Amá, pasa por la niña a la escuela, es urgente". Los objetos hablan de lo femenina que era, lo que le gustaba estar bonita, arreglarse, hacer deporte. Yo ahora guardo los objetos como tesoro, pues es lo único que me queda. Ni con mi nieta puedo tener contacto porque le dieron la custodia a su papá. Una libreta bien bonita que mi hija le hacía unos dibujitos a su hija, eran unos dibujitos donde una mariposa se convertía en un corazón. A mí me gusta ver las hojas y las caras y me acuerdo. En un sueño, mi hijo se me apareció y me dijo que tirara todo, que ya me alivianara, que mejor me pusiera bonita, que me arreglara. Y pues eso hice. Me quedé con algunas cosas. La camisa con la que le gustaba más salir a él, y la que usaba cuando estaba en las porras, y el trofeo que se ganó cuando estaba chiquito y hacía karate. Era bien bueno para el karate. Guardé otras cosas más pequeñas también, cosas muy significativas, ¿verdad? Como algunas fotos,
sus identificaciones donde está el muchacho con su cara muy bonita. Y poquito antes de eso, ¿verdad? En su cartera las tenía, entonces tengo la cartera y tengo un rosario que él usó últimamente porque yo lo veía que guardaba dentro de su cartera ese rosario. No sé cómo llegó a él, pero también lo guardo y me gusta tenerlo en mis manos. Bonito mi muchacho. Bonito. Fue difícil ver crecer a mi hijo porque pasó de ser un niño y un muchacho sensible, poeta y sociable, en un hombre como rudo y distante. Cuando desapareció, yo entré a su cuarto y enseguida de su cama estaba un libro que estaba leyendo. El caballero de la armadura oxidada. No sé si lo terminó, pero yo sí lo leí y sentí, ¿verdad?, que me narraba su historia, como si me quisiera decir algo. Y pues ahí me acompaña ese libro. Me acompaña también su música, ¿verdad? Le gustaba mucho la música, siempre armaba una revolución donde entraba. Los hijos cambian tan radicalmente, a veces pienso. Fundé la Asociación Esperanza porque comprendí que pues no estoy sola, que había en el estado muchas madres que, como yo, no se resignaban a dejar a sus hijos desaparecidos así nomás en el olvido, y que decidían luchar para encontrarlos, encontrar sus cuerpos. Mi hijo lleva 20 años desaparecido y sigo todos los días con la esperanza de encontrarlo, porque perder la esperanza es empezar a morir. Hay que darle cristiana sepultura, eso es correcto, eso es lo que mi corazón me dice. Y en esto somos muchas. Aunque pasen 20 años, 30 años, quiero volverlo a tener para enterrarlo. Y me interesa mucho la reflexión construida en estos colectivos, recuperada por Paola y por Alfonso, de la noción de tesoro, ¿no? Porque creo que ahí hay una clave
respecto del tipo de rituales de cuidado que están articulados en estas pequeñas piezas. Son tesoros que deben ser resguardados y que están a la espera pues de que aparezcan sus dueños. Reco construyó una poética que puso por escrito. Tiene que ver con 4 principios estéticos a partir de los cuales entendieron lo que estaban haciendo. Lo voy a decir muy rápido porque si no me voy a comer el tiempo para cerrar. El primer principio se llama construir discursos abiertos e incluyentes. Y dicen ellos, experiencias de violencia y exterminio como de las que se ocupa Reco no solo integran la memoria de una comunidad, una ciudad o una nación. Reconocemos que en el proceso de articulación de la memoria es necesaria la participación y vinculación de múltiples y variadas voces. Por lo tanto, el discurso que se propone en las diferentes intervenciones, acciones y piezas colectivas no puede ser cerrado ni concluyente. Los discursos se construyen como conjuntos de preguntas sin fin. ¿Qué pasó en el predio La Gallera? ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué alternativas tenemos como sociedad para la reconstrucción y la reconciliación? De hecho, una de las primeras piezas que hicieron, que es a mí de las más bonitas, se llama 3 preguntas y un deseo. El predio está pintado de rosa y hay 3 preguntas abiertas y un deseo para que caminando puedas compartir las preguntas y el deseo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pudo suceder? ¿En dónde están ellos y ellas? Y el deseo es que no se repita. El segundo principio se llama centrarse más en los procesos que se generan que en los objetos que se producen. Y es bien curioso porque estos no... A ver, yo no sé si esto sea arte. Ni Lilian, Paola ni Alfonso estudiaron de artistas. Se parece a cosas que discutimos mucho en el campo estético, pero fue producto de una necesidad, ¿no? El surgimiento de estos principios. Este proyecto dice, en este proyecto se ha ido consolidando una metodología de trabajo en la que se invita a artistas a facilitar procesos para la realización de piezas comunitarias. La finalidad de Reco es estética, social y política. Aquí no se concibe el arte como una esencia, sino como una práctica subjetiva y creativa en la que cualquier persona se puede involucrar. Por eso lo importante no son solo los objetos que se derivan de este proyecto, fotografías, esculturas, pinturas, dibujos, maquetas, videos, canciones, entre otros, sino los procesos de reflexión, denuncia, construcción de conocimiento y transformación subjetiva de los que son resultado. El tercer principio. Reco es un proyecto de base comunitaria donde la práctica es siempre colectiva e impersonal. No se los voy a leer, pero por eso las piezas no se firman. Y el cuarto principio, la exploración estética y simbólica debe estar centrada en la subjetividad de las víctimas. El objeto, este sí lo quiero leer porque es muy importante, de exploración estética y conceptual del proyecto Reco es lo que llamaron narcoviolencia. Esa dolorosa y urgente temática en el contexto mexicano supone un gran reto para los artistas y actores sociales que colaboran con los propósitos de Reco. ¿Cómo representar la llamada narcoviolencia sin violentar a la audiencia, pero sobre todo sin revictimizar a sus víctimas? Asumimos este reto ubicándonos en la firme propuesta de salvaguardar la subjetividad de las víctimas. Consideramos que esto supone por lo menos 4 ejes. 1. No banalizar la violencia. Esto significa no caer en la estetización de la violencia, ni basarse en recursos como el humor, la ironía o la sátira. A lo mejor se vale, ellos decidieron no hacerlo. 2. No representar la violencia de manera explícita. 3. No utilizar recursos simbólicos ni iconográficos que remitan a las víctimas a su dolorosa condición, como sangre, explosiones, fogatas, armas, cuerpos fragmentados, cenizas. 4. Privilegiar representaciones que, además de sensibilizar, promuevan la afirmación de la vida y la transformación de la realidad. Una poética posible.
Y creo que hay razones profundas, ¿no?, de por qué se tomó esta decisión. Como les decía, tiene que ver con un ritual para santificar un lugar lastimado radicalmente. Sin ese ritual no se podrá volver a habitar. Habitar el lugar restaura algo también de nosotros, por eso la palabra reconciliar en reco es tan importante. Yo le pregunté a Paola cuando la conocí, ¿por qué reconciliar? Si es ni perdón ni olvido, ¿no? Así decía. Y dijo, pensábamos lo mismo, y cuando les preguntamos por qué, nos dijeron, queremos reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Y hay algo que se restaura, por eso reconciliar, cuando se vuelve posible habitar estos lugares otra vez. Y ello no se puede lograr si no se construye un lenguaje que sea capaz de cuidar las experiencias que son acogidas. Tenía una última experiencia que les quería presentar, pero ya prácticamente nos dio la hora. Solo quiero decir que en el cuento que les conté, cuando esa niña iba a la biblioteca comunitaria Majuana de Ana Laura Ramírez, Ricardo Vigueras no estaba contando una ficción. La biblioteca comunitaria Majuana, sostenida por Ana Laura, es uno de los lugares más hermosos y potentes que yo conozco de cuidado de la vida y de sostenimiento de la vida a través de lo poético en el espacio de este país. Hoy abre de manera eventual porque es un proyecto familiar. Y cuando el papá de Ana Laura no pudo abrir, pues la biblioteca pues pasa bastante tiempo cerrada, a pesar de que es un espacio que los niños se han apropiado. Queda pendiente hablar, ¿no?, de lo que significa en estos contextos. Aparece un poco en esta última pieza, ¿no?, el sentido, digamos, el poder de la infancia, porque hay algo de infantil en esta manera de moverse los objetos, ¿no? La idea de que los objetos tienen vida, cuentan secretos, son sabios, tienen historias, y que en esas historias y en esa sabiduría que los objetos guardan, como pasa, uno siente con nuestros juguetes, ¿no?, que recuerdan algo de cómo fuimos niños, y por eso en tantas historias el adulto que perdió el camino se encuentra con el juguete que sigue vivo, y ese juguete no solo le recuerda lo que significa ser niño, le recuerda lo que significa ser persona, ¿no? Y hay algo del orden de lo infantil puesto en juego en piezas como esta, ¿no? Ya platicaremos de ello mañana y pasado, ¿no?, porque eso también es muy importante en el tipo de cuentos que se cuentan en la biblioteca de Ana Laura. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, y nos vemos el día de mañana para conversar un poquito sobre las cosas que hemos abierto. Gobierno de México.